Buenos días. Nuestra entrevistada de hoy es la diputada Laura Soto González. Ella representa el distrito número 13 de las comunas de Valparaíso, Juan Fernández y Isla de Pascua. ¿Cómo estás, Muy bien, diputada? gracias. Me encanta cuando me dicen las islas, Sí, pues, porque muy una cosa, importante. sí, a nivel mundial nos conocen muchísimo, particularmente con el tema de la Isla de Pascua. Yo recuerdo haber estado en Sydney, por ejemplo, en Australia, con académicos que sabían, pero una barbaridad de la historia, de la naturaleza, de todo de Isla de Pascua, y como una cosa, una joya, y yo me sentía súper orgullosa. Claro, porque los pascuenses son además tan viajeros. Sí, son muy viajeros, históricamente, no es una cuestión de ahora. Y antes, con esas naves pequeñitas, que uno no sabe cómo lo hicieron, navegaban por el mundo. Exacto, así que son muy conocidos por Muy allá en conocidos. esa parte del mundo. Claro, y la verdad es que cuando hablamos de la Isla de Pascua, que es cierto que pertenece a la humanidad entera, pero es más nuestra. Por supuesto. Entonces, ese es el gran tema, digamos, de Chile. Pero hoy día ellos se sienten más incorporados al continente, de alguna Sí, manera. se ha ido incorporando, y la verdad es que también yo creo que los pascuenses han ido adquiriendo mayor conciencia de sus derechos y pelean con mayor vigor por esos derechos. Yo creo que sí, que ellos van a conseguir en algún momento tener incluso alguna representación parlamentaria. Qué bueno, ojalá, diputada. Quería partir por los inicios de su carrera política, digamos, porque usted tiene un periodo como senadora y posteriormente pasa a ser diputada. Entonces, quisiera que nos contara esa experiencia. Bueno, una experiencia como salió una vez en un diario, divertida, diciendo que yo volvía a la escuela. Era como venir del Senado, venir a la Cámara de Diputados. Claro. Un poquito peyorativo, pero yo lo encontré simpático. Y la verdad es que al principio es una especie de choque cultural, yo creo, porque el Senado, como es más pequeño y como era la primera vez que asumíamos del gobierno democrático, creo que había una especie de fair play muy fuerte entre nosotros y no existía esta rivalidad política acerba. Si bien había diferencias ideológicas fuertes, había, no obstante eso, un afecto de por medio, un sentir que peleábamos por el Chile que queríamos, por la región que queríamos, y se formaron amistades muy interesantes. Entonces, cuando después del Senado yo volví a la Cámara, estaba como con una especie de asombro raro, digamos, de cuál era la diferencia ahí. Ya. ¿Y ha sido fácil para usted integrarse a la Cámara en este periodo? Yo diría que el primer tiempo no fue tan sencillo precisamente por esa diferencia, Ya. Pero luego... Porque son bien distintas las funciones que Son se hacen distintas en la las Cámara y en el funciones, Senado. son distintas las funciones, pero luego fue muy interesante sentir que la política real se hace en la Cámara, la política real, porque aquí está, yo diría, como caracterizado todo el mundo, toda la sociedad completa chilena en la Cámara de Diputados. Interesante. Diputada, a raíz del desafuero que usted se vio expuesta por un juicio en el programa de generación de empleo del cual usted salió absuelta, al volver a la Cámara presentó un proyecto de reforma del Código Penal que pretende regular el desafuero. Me gustaría que le contara a nuestros ciudadanos en qué consiste eso. Bueno, en realidad yo creo que perdí por lo menos 3 meses y medio de no haber asumido, porque había un vacío legal o hubo una mala interpretación del Código Procesal Penal y de la Constitución Política, porque la verdad es que el artículo 347 del Código Procesal Penal que yo pretendo reformar, no reformar, yo creo que más bien reinterpretar, es que
todas las medidas cautelares se levantan en el mismo momento en que haya un veredicto. Vale decir que todo lo que se puso como cautelar sobre aquella persona que fue imputado se levanta y es como que si nunca hubiera tenido absolutamente nada en su contra. Inmediatamente, ni siquiera se necesita hacer una notificación formal, basta que el presidente del Tribunal Oral lo dé a conocer en ese minuto. Entonces, ¿qué pasa? Que en el tema del desafuero quedó un vacío porque nadie sabía qué hacer. La Cámara misma, yo hice una presentación acá y la Cámara misma no supo qué hacer. Me pidió a mí, en el fondo, como una especie de sugerencia que yo me fuera a la Corte Suprema para que la Corte Suprema hiciera una interpretación. Entonces, yo sentía en ese momento que los parlamentarios estábamos en peores condiciones que el resto de la gente, y lo sigo pensando. O sea, hoy día una persona que es imputada por un delito de homicidio, por un delito de narcotráfico, por un delito de pedofilia, por nombrar 3 que son bastante fuertes, ellos, dictado el veredicto, todas las cautelares se levantan y en ese minuto las personas se van a trabajar, las personas se van a su casa, si han estado presas se van inmediatamente en libertad, y sin embargo el parlamentario queda con ese manto de duda, extrañeza, que le impide volver a asumir, lo que es, digamos, incluso en contra de la Constitución política, porque atenta a la igualdad de las personas. Y por lo tanto yo con mucha fuerza estoy presentando este proyecto porque no quiero que a otro parlamentario le vuelva a pasar lo mismo que a mí. No, fue muy doloroso, fue muy duro todo, y por lo tanto yo quisiera que mis pares, porque puede ocurrir, mañana le puede ocurrir a cualquiera. Hoy día hay otra diputada que está siendo imputada, 2 creo que están siendo imputados. Mañana puede haber un accidente de tránsito, un cuasi delito, como digo yo, medio en broma, pero también medio en serio, una acusación de violencia intrafamiliar. ¿Y qué pasa con ese parlamentario, no? Si llega a ser imputado y acusado, que al final va a estar detenido porque no se levanta, digamos, el desafuero no se considera una cautelar, y el desafuero es una cautelar. Si bien es personalísima, es una cautelar. Lógico, pero parece tan de sentido común este proyecto suyo que yo no creo que vaya a tener ningún tropiezo en el Congreso, digamos. Por lo menos siento que hay un apoyo transversal. Concurrieron conmigo, digamos, de distintas bancadas, y yo creo que eso debiera salir. Diputada, cuando una persona pasa por un tema ingrato, como el que usted ha vivido, me imagino que saca algunas conclusiones. ¿Nos puede contar algo de eso? Es duro porque uno siente que, por lo menos desde el punto de vista como yo soy abogado, siento que siempre parto de la buena fe de las personas, no solamente porque esté en el Código Civil, sino que porque por naturaleza uno debiera confiar en las personas y no desviarse, digamos, de lo que ellas pueden hacer, y uno delega. Y en el plano de las candidaturas, uno delega mucho más. Y uno delega mucho más porque uno quiere ser candidato nomás, y quiere ser candidato sin que tenga ruidos de ninguna naturaleza, para que toda la fuerza y la energía se vayan para allá. Y entonces yo siento que hoy día lo que hay que hacer es tomar más injerencia en lo que está ocurriendo en las campañas, y en todo tipo de cosas estar más atento, particularmente cuando se habla del tema de las platas. Es duro. Me imagino. Y en el plano humano, ¿cómo reaccionaron sus amigos, su gente? ¿Tuvo desilusiones ahí? Fue muy lindo porque durante todo el periodo más negro, en el infierno, como lo llamé yo, el infierno de Dante, toda esta gente estuvo conmigo, todos, absolutamente cerrados. Y mi gente que me apoya, que vota por mí en la calle también. Y no solamente eso, sino que cuando salió el veredicto, ellos estaban tan contentos que era como que ellos habían ganado. Entonces eso fue en realidad lo que más me sostuvo. Y naturalmente, tengo que decirlo con humildad, mi fe también en Dios. Es importante eso en esos momentos, yo creo.
Diputada, pasando a los temas legislativos, usted integra la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara. Entonces, me gustaría que nos contara qué proyectos vienen para un año con tanto jaleo, digamos. Bueno, hay que eleccionario, sí, presidencial. Sí. Bueno, hay que reconocer que en la época electoral, o sea, su pregunta es muy atingente, desde el punto de vista de la realidad, muy lógica. Yo creo que es un año, si pudiéramos llamarlo de algún modo, de turbulencia. Y cuando hay un mundo de turbulencia es más difícil legislar. Y es más difícil legislar en la época de las elecciones porque quien determina las urgencias de los proyectos es el Ejecutivo, porque el Ejecutivo al final termina siendo un legislador privilegiado, doblemente privilegiado. Y entonces, como dicen en el vulgo, digamos, en buen romance, quien pone la música es el que determina qué es lo que ocurre. Entonces, es el Ejecutivo al final quien está determinando qué proyecto va a salir según la urgencia que le coloque. Y además hay otra situación, ¿no?, que como digo yo, es un privilegiado legislador. Hay temas que son de exclusiva iniciativa del Ejecutivo y por lo tanto los parlamentarios quedamos fuera. Por ejemplo, le quiero contar que yo hace muchos años que llevo acariciando un proyecto para mi ciudad de Valparaíso, que es la zona franca cultural que le daría un auge extraordinario y que podría ponerlo a nivel latinoamericano. Y no me resulta porque como es un tema económico, un tema en que además hay franquicias de por medio, no puede ser de iniciativa mía, no obstante que lo estudié claramente, que tuve asesoría muy interesante, que lo presenté en su oportunidad a los ministros del ramo. Y hasta hoy no hay ninguna oportunidad porque yo no lo puedo firmar y presentar como cualquier otro proyecto. Claro, porque deroga gasto, digamos. Así es. Qué increíble eso, ¿eh? Sí. Nos falta, hay que al final lo que hay que hacer, yo creo, es pensar derechamente en un cambio político institucional que signifique tener un régimen semipresidencial para que haya un equilibrio, porque nosotros pecamos hoy día, y yo siempre he sostenido eso y lo seguiré sosteniendo, que tenemos un excesivo presidencialismo. Y eso permea toda la realidad política e institucional en el país. Claro. Bueno, yo he entrevistado a hartos parlamentarios y también es muy coincidente esa opinión. Sí. ¿Y la Comisión de Legislación? Bueno, entonces la comisión, que es una comisión muy interesante y que produce un gran desafío intelectual y que por eso es muy apreciada. Por supuesto. Acabamos de aprobar un proyecto que históricamente era un proyecto del corazón, de la intelectualidad y también del avance en el tema de los derechos humanos, que es la Defensoría de las personas. El defensor, lo que llamamos en época de la doctrina el ombudsman que se creó, digamos, siglos atrás y que tiene su generación en varios estados modernos. Nosotros nos íbamos quedando atrás y hoy lo hemos aprobado, así que estamos súper contentos. Bueno, tiene que ir a la sala. Nosotros esperamos que esto, después de una tremenda discusión que ha habido, sea aprobado en general, porque estamos en el debe a nivel internacional desde el punto de vista de los derechos humanos, porque no teníamos legislación respecto de esto. Sí, pues también aquí lo hemos hablado, el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, exactamente. Diputada, usted ha sido de las grandes defensoras de incluir a los jóvenes en el padrón electoral. Entonces, ¿cree usted que las facilidades que se le irían a otorgar aprobándose esta ley de inscripción automática y voto voluntario los va a incentivar por sí solo o los políticos van a tener que hacer algo? No, los políticos tienen que hacer, y me incluyo naturalmente, un esfuerzo enorme
porque yo creo que lo que viene hoy día es el desafío de interesar realmente en la política a los jóvenes. Y cuando nosotros decimos, es una especie de frase cliché, los jóvenes no están ni ahí, no es verdad. Ese día todos fuimos testigos de que había jóvenes en la tribuna sumamente interesados, que fue muy vivido, que fue tan lindo y que desgraciadamente no reflejó en la prensa nacional la situación. Entonces significaba eso, claramente que los jóvenes estuvieron siguiendo el proyecto desde el inicio hasta su aprobación y que ellos realmente sí están interesados. Entonces se trata de darle las facilidades y decirle, mira, esto es realmente lo que queremos hacia adelante. Porque sin decirle a los jóvenes qué queremos realmente y exigirles también la responsabilidad de ellos, porque ellos tienen que asumir mañana la dirección del país, no vamos a llegar a ninguna parte. O sea, tiene que ir en paralelo ambas cosas. Y para finalizar, diputada, ¿se repostula? Sí, mi intención, mi voluntad es hacerlo, particularmente después del gran proceso que tuve, porque es un tema de la dignidad y un tema de decir, a ver cómo me evalúa mi gente que estuvo siempre conmigo, qué piensa hoy día esa gente, si quiere realmente que yo la siga representando o no. Diputada, muchas gracias por venir y la felicito por todos sus planteamientos. Gracias a usted.